Este jueves la bancada de Morena presentó ante el Pleno del Senado una iniciativa para limitar el cobro de comisiones bancarias. El proyecto de decreto, que plantea modificaciones a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y de la Ley de Instituciones de Crédito, propone prohibir a los bancos el cobro de comisiones en diversos conceptos. Yo nada más vi que hubo un desplome por ahí en la bolsa. Y la verdad es que yo quiero acudir a un especialista. Rápidamente toco base con mi querido Gonzalo Soto, él es editor de Bloomberg Business Week, le sabe este tema. Gonzalo, danos luz, ¿cómo estás? Muchas gracias, Buenas Javier, noches. por tenerme aquí. A ver, platícanos qué sucedió hoy y por qué hay tanto alboroto a través de redes sociales. A ver, empezamos por lo que estabas comentando ahorita. Sí, efectivamente hubo un desplome en la bolsa, más de 5%, 5.60 y tantos por ciento. Sí. En la sesión de hoy, arrastrado principalmente por los bancos, que perdieron un buen porcentaje, un buen jal. ¿Por qué pierden? Bueno, pues básicamente porque quienes tienen las acciones o quienes tienen los papeles de esos bancos, lo que dicen es, bueno, sus ingresos van a disminuir con esta limitante. Ahora, vamos al tema, digamos, de lo que está pasando con las comisiones. Y teníamos hace unos segundos aquí un gráfico. A ver si lo podemos ver otra vez. Que ilustraba muy bien qué es lo que está pasando. Y ahí te va. Santander en México cobra, digamos, como porcentaje de comisiones por retiro de efectivo, nada más ese ejemplo, 10% en México. Y en España, su país de origen, 3%. BBVA, 6.5%. Y en su país de origen, en su sede, digamos, sede de la matriz, 3.5%. HSBC, 6.5% y 2.9% en Inglaterra. Y Scotiabank en México, 5%, mientras que en Canadá es 3%. Cobran más. ¿Por qué? Bueno, los bancos generalmente asocian este tipo de comisiones a que ellos se aseguran que tienen un riesgo mayor a la hora de la recuperación de algunos créditos. Es decir, como estoy asociado a un mayor riesgo en el préstamo de dinero en este país, pues entonces me voy al cobro de comisiones más altas. Sin embargo, también para eso son las tasas de interés. Entonces no nada más tenemos tasas altas, sino tenemos un montón de comisiones y comisiones que son bastante más elevadas que en el resto de los países. Ahora, aquí hay un tema importante y ahí vamos a ver, por ejemplo, estas son algunas de las propuestas de eliminación de las comisiones bancarias. Propuestas por Morena. Exactamente. Okay. Esta es la propuesta de Morena y ahí tenemos, por ejemplo, que ya no se te cobre la consulta de saldo y retiro en efectivo en cajeros automáticos internos, la reposición del plástico bancario o la emisión de cuenta adicional, de un estado de cuenta adicional o la impresión de movimientos. Creo que hay muchos que se van a tener que analizar con detalle. Yo, por ejemplo, a título personal... Ahí están otros, disposición de crédito en efectivo, exactamente, conceptos de anualidad de tarjetas de crédito, mira, aclaraciones y procedentes, etc. A ver, nadie le va a llorar a los bancos, yo creo que ni la mamá de los bancos mismos. O sea de verdad, o sea, pobrecitos bancos, nadie nunca. O sea, la solicitud del estado de cuenta de meses anteriores en sucursales, transferencia a otros bancos, exitosa o no, lo cual me parece ridículo. A ver, yo no tengo la culpa de que la transacción no haya pasado por X o Y razón, incluido la falla de la propia tecnología del banco. Y el mantenimiento del saldo mínimo para exentar manejo de cuenta o membresía, que también, en opinión de muchos especialistas, es un auténtico abuso. La banca... Sí, yo creo que muy pocos van a estar en desacuerdo por específico con estas medidas que... A ver, todos hemos padecido aquí de alguna manera u otra las comisiones de los bancos. Tener una cuenta bancaria en este país resulta caro en muchas ocasiones también por estas comisiones. Entonces, estoy previniendo un pero. Hay mucha gente, digamos, o sea, que de todos modos, por ejemplo, una de las propuestas que también proponía Morena era se quitara la comisión por pago tardío. También uno como usuario de la banca tiene una responsabilidad. En el caso, por ejemplo, de las reimpresiones de los estados de cuenta, creo que parecería que hasta ecológico es, ¿no? O sea, a ver, lo tengo digital, lo quieres imprimir, te va a costar. Pero hay muchas otras, como las que veíamos ahí, por ejemplo, el que no pudieras hacer exitosa una transacción, el que tengas que tener un saldo mínimo para el manejo de la cuenta, que no deberían existir, o que mucha gente lo ve como innecesario. Vaya, los ingresos de la banca en México, de los bancos en México, han crecido en la mayoría de los casos a doble dígito, con la excepción de Compartamos, que de hecho hoy fue una de las grandes perdedoras en la banca. Y durante las crisis, por ejemplo, a ver, después de la crisis de 2008-2009, BBVA Bancomer, la mayor cantidad de sus ingresos, vaya, la joya de la corona, era México. Es México. El Citibanamex, la joya de la corona tras la crisis económica, fue México. Entonces, vaya, de que se nos cobra sí, y se nos cobra mucho también. Entonces, yo creo que es una propuesta que incluso la propia banca pudo haber reaccionado de una manera más agresiva y sin embargo dijo, bueno, vamos a empezar a sentarnos. Y aquí lo que vemos también, perdón que te interrumpa, es Moody's, por ejemplo, una agencia calificadora. Lo que dice es,
No nos preocupa el tema de las comisiones en sí porque no afecta la rentabilidad de la banca. La banca en México tiene una rentabilidad enorme respecto de otros países también de América Latina y respecto de sus propias matrices. Sí. Lo que preocupa aquí, lo que dice ahí Moody's es, nos llama la atención de que como las comisiones son un terreno del Banco de México, nos preocupa la autonomía y ahí la relación que haya entre el gobierno entrante y el Banco Central. Sin embargo, si hubiera sido por parte del Banco Central, jamás se hubieran corregido estas comisiones. Entonces, yo creo que sí es un tema interesante que se debe analizar y que va a beneficiar posiblemente a muchos bolsillos de mucha gente, pues que sí está un poco cansada, ¿no?, de este tipo de cobros. Bueno, era el tipo de explicación que necesitaba, Gonzalo. De verdad te agradezco. Ojalá podamos hacer una mesa la próxima semana. Lo analizamos y vamos deteniéndonos justamente. Gracias, Gonzalo, por estar por acá. Sé que estás trabajando ya en la edición de la próxima semana de Bloomberg. Y aquí te la presento. Y la presentaremos el próximo jueves. Y ahí está Gonzalo Soto.